Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, el capítulo 31, discutiendo algunos temas supremamente interesantes, como el de por qué Dios decide destruir a los madianitas. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, ayúdanos a entender estas partes difíciles de la Escritura donde a veces quizás puedan arrojar dudas sobre nuestra concepción de tu carácter. En Jesús, amén. Capítulo 31 del libro de Números nos trae a la historia donde el Señor le dice a Moisés que deben tomar venganza sobre los madianitas por los hijos de Israel. Ahora, este texto de una vez nos introduce a esta palabra venganza, que quizás es un poco fuerte y a la cual quizás no estamos tan acostumbrados. De hecho, vuelve a repetirse porque dice: y habló Moisés al pueblo diciendo: armad algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Madián. Y miren cómo se expresa esta vez: para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Entonces miren que el texto bíblico nos enseña que no es la venganza del pueblo, es la venganza de Yahvé contra el pueblo de Madián. Entonces estamos hablando de que en cierta forma esto es una guerra santa. El concepto de guerra santa en el Antiguo Cercano Oriente, cuando hablo de Antiguo Cercano Oriente me refiero a las culturas que rodeaban al pueblo de Israel, y pues Israel era parte de estos pueblos. Y hablamos de estas culturas porque Israel, aunque era un pueblo diferente, aunque Dios los instruyó de forma diferente, aún así tiene familiaridad con estos pueblos, en estructuras en sus idiomas, en algunas prácticas sociales. Así que esto no nos debe alarmar, de hecho, porque es simplemente parte de que así como ustedes y yo tenemos unas similitudes con las personas que nos rodean, y no por el hecho de ser cristianos somos completamente diferentes, de la misma forma, para entender muchas veces lo que pasa en el pueblo de Israel, hay que entender que el pueblo de Israel tenía naciones vecinas y que estas naciones de una u otra forma nos ayudan a entender un poco mejor el contexto del pueblo de Israel. Entonces, la guerra santa en el mundo antiguo, todo el mundo pensaba que cuando un pueblo iba a la guerra, el dios de la nación o los dioses de la nación iban a la guerra con el pueblo, ¿no? Usualmente esto se simbolizaba y se representaba con la presencia del rey, que era entendida en aquella época como el representante de los dioses en la sociedad determinada en la que salía a la guerra, ¿no? Entonces, en el caso de los egipcios, cuando Faraón iba a la guerra, entonces Faraón era un representante de los dioses, ¿no? Cuando los caldeos iban a la guerra, entonces el rey era el representante de los dioses. Entonces, de hecho, es muy curioso que en la antigüedad la gente percibía a algunos de sus dioses como guerreros, ¿no? En el caso de los babilonios, ¿no? Ellos tienen que Marduk es el guerrero supremo. En el caso de los cananeos, Baal era quien había derrotado a los otros dioses. Si bien nosotros vamos a encontrar el lenguaje de guerra asociado a Yahvé, no es porque Yahvé sencillamente esté adoptando características de dioses paganos, simplemente que en esta cultura la forma en que Israel demostraba que su Dios era el Dios supremo, que su Dios era el único Dios, que su Dios era el Dios verdadero, era si su Dios lograba derrotar a los otros pueblos, a las otras naciones. Entonces, dado esto, usualmente vamos a notar que a Yahvé también se le atribuyen características de un guerrero. Entonces, por eso dice que Jehová peleará por vosotros, ¿no? O que Él sale con sus ejércitos. Entonces, todas esas nociones son nociones que nos ayudan a entender que en este contexto era la forma que Israel tenía de expresar y que Dios tenía de revelar que Él era el Dios supremo, porque Él vencía a los demás pueblos. En este caso, entonces, vemos que hay una guerra santa porque es Dios que sale a guerrear contra Madián. Y Dios sale a guerrear contra Madián, obviamente, a través de su pueblo. ¿Por qué Dios sale a guerrear contra Madián? Resulta y pasa que cuando regresamos por allá al capítulo 25, y recordarán que Dios le dice al pueblo de Israel que ellos habrían de tratar a Madián como un enemigo, porque Madián tuvo un rol en los sucesos de Baal Peor, que fue cuando los israelitas se desviaron del camino que Dios les había mandado para entrar en idolatría.
Entonces el texto nos dice que, bueno, a la guerra se iba a enviar 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel, 12,000 hombres, obviamente, 1000 por cada tribu. Moisés los envía a la guerra y Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, también fue a la guerra con ellos, con los vasos sagrados, con las trompetas en su mano para la alarma. Entonces todo esto es este contexto de que el sacerdote va y van los objetos sagrados, una vez más enfatiza la idea de que esta no es una guerra por motivos políticos. Es decir, esto no es Israel tratando de conquistar a una nación para quitarle su tierra y en cumplimiento a la promesa divina. Esto es, Dios los envía a ellos a este sitio para un propósito especial. En el versículo 7 dice que hicieron guerra y mataron a todos los varones. Y en el versículo 9 dice que los israelitas tomaron cautivas a las mujeres de Madián y sus pequeños. Prendieron fuego a las ciudades y a todos los campamentos y tomaron el botín. Trajeron el botín a Moisés y al sacerdote, y Moisés, en vez de estar contento, Moisés se enoja, dice el versículo 14. ¿Por qué se enoja Moisés? Resulta y pasa que en el versículo 15 Moisés les dice: habéis dejado con vida a todas las mujeres. Si he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor. Esto es Baal Peor. Recordemos cuando los israelitas se desvían del camino de Dios y se van a ser idólatras. Por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Ahora pues matad todo varón entre los niños y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. ¿Por qué, por ejemplo, Moisés manda a matar a todas las mujeres que se habían acostado con algún hombre? Porque de esta forma él dejaba viva a las mujeres vírgenes que podían ser asimiladas en el pueblo a través de matrimonio con los israelitas. Así que por eso se hace esa distinción. Ahora, estas imágenes son chocantes y quizás aquí esté el punto donde nos concentremos teológicamente en el estudio de este capítulo. Porque en el resto del capítulo básicamente hay dos nociones y es la noción de purificación. Por un lado, las personas que habían ido a la guerra tenían que purificarse. ¿Por qué? En una guerra hay muertos y ustedes recordarán que en Números 19 se nos dice que los cadáveres son una fuente de impureza. Y entonces, estando en una guerra, todos los que han estado en la guerra son impuros. Y como esta no es una guerra cualquiera, esta es una guerra que pelea el pueblo de Israel en nombre del Señor, ellos deben seguir las instrucciones del Señor y deben mantener la pureza del Señor. Entonces, como ellos son impuros, por haber estado en contacto con cadáveres, ahora deben pasar por el rito de purificación y por el aislamiento que se requería durante 7 días para remover la impureza de los muertos, y debían pasar entonces por el rito de purificación para igualmente remover dicha impureza. Entonces esa es una parte que se establece allí en el capítulo, obviamente, como decíamos, porque esto es una guerra santa y están en cumplimiento de los preceptos divinos. Luego se habla de la purificación del botín, nuevamente. Entonces, como es una guerra santa, tanto las personas que luchan en ellas como el botín de guerra debe ser santo, o sea, debe ser separado, entonces debe estar en una condición profana. Y para evitar esa condición profana hay unos rituales. Ahora, esto es lo que pasa en el resto del capítulo y la razón. Ahora, cuando regresamos al hecho de que lo que nosotros estamos experimentando acá en este capítulo es genocidio. O sea, Dios manda a eliminar a todo el pueblo de Madián. Entonces esto es genocidio. Y aquí viene un aspecto teológico muy importante a discutir, y es cómo un Dios de amor puede mandar al pueblo de Israel a ejecutar un genocidio, ¿no? Y bueno, como hemos dicho en varias ocasiones, algunos postulan que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son diferentes. Entonces ya hemos descartado esa acción en muchas ocasiones. La verdad es que el capítulo es chocante. No podemos decir que no podemos negarlo o tratar de tapar el sol con un dedo. Esto es un capítulo que nos presenta un cuadro de Dios que es difícil de asimilar y que muchas veces la gente trata de explicar o de defender el carácter de Dios más bien, y terminan recurriendo a argumentos que muchas veces no tienen sentido. La forma en que nosotros podemos articular a un Dios de amor con lo que pasa en este capítulo, con el genocidio de Madián, primero es reconocer que Dios, además de ser un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Segundo, que Dios, a través de Abraham y de sus descendientes, le dio amplia oportunidad a los pueblos,
a los pueblos, a ciertos pueblos, para que conocieran su carácter, y estos pueblos decidieron sencillamente no conocer a Dios y no obedecerle. ¿Okay? Otro elemento importante es que las naciones, ¿no? O al menos esta nación, había hecho una afrenta, ¿no? Y era que había desviado al pueblo de Israel de su camino. Entonces, cuando Dios decide eliminar por completo a esta nación, lo hace porque esto era parte del gobierno teocrático que Dios tenía, que Dios ejercía. Recordemos que en este momento, aunque Moisés era el líder humano del pueblo de Israel, en realidad el rey era Dios, ¿cierto? El pueblo de Israel en este momento no tenía otro Dios. Entonces Dios era el gobernante principal y por lo tanto estamos ante una nación teocrática. La nación teocrática implica que muchas veces la nación una nación iba a entrar en guerra con otra, iba a terminar acabándola, iba a terminar borrando de la faz de la tierra a dicha nación por una diversidad de razones políticas y económicas, pero que al ser teocracia, entonces la decisión final iba a recaer sobre Dios. Entonces, ante eso estamos acá. Y como decía, Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos debían exterminar a los pueblos que se encontraran porque ellos iban a reclamar su tierra. En este caso de Madián, el propósito era un poco diferente con lo que nos vamos a encontrar, pero aún así nos damos cuenta de que cuando hay guerra y cuando hay una matazón de este tipo, usualmente detrás hay una preocupación espiritual de que el pueblo de Israel no se desviara del camino que Dios le había ordenado, y porque el pueblo de Israel estaba muy dispuesto a la idolatría. Entonces, el eliminar a este pueblo, en cierta forma, dentro del contexto del antiguo Cercano Oriente, dentro del contexto de una nación teocrática, tiene que ver con que Dios está eliminando, por así decirlo, entre comillas, a sus rivales, a sus dioses rivales y a los pueblos que promueven a los dioses rivales. Porque en su propósito de establecer un reino sobre la tierra, donde su propósito era que de la forma en que él reinaba sobre Israel, él pudiese reinar sobre toda la tierra. Entonces, en ese propósito había que eliminar a los otros dioses y por lo tanto había que eliminar a las personas aferradas a dichos dioses. Entonces, esto es necesario entenderlo desde el contexto del antiguo Cercano Oriente, donde los dioses eran los reyes de los pueblos y los llevaban a la guerra. ¿Okay? Entonces, desde esa perspectiva es que en cierta forma tiene un poco de sentido lo que encontramos acá. ¿Cómo eso nos afecta a nuestro concepto de Dios? Hay muchas personas que de hecho toman este tipo de pasajes como excusas para no creer en Dios, ¿no? Porque dicen, lo que encuentro aquí de Dios es irreconciliable. Aquí quizás la aplicación de hoy no va a ser estrictamente en términos pastorales o en términos de, hoy tengo ánimo para tal cosa. Hoy la aplicación va a ser un poco más en términos teológicos. Y es cuando nosotros encontramos este tipo de episodios o de elementos o de enseñanzas que aparentemente como que, ¿qué hago con ello? ¿No? ¿Qué hago yo con el capítulo 31 de Números? Algo supremamente interesante es que todo esto hay que leerlo desde una perspectiva canónica. ¿Qué quiere decir una perspectiva canónica? Que yo debo leer esto a la luz del mensaje de toda la Biblia. Entonces, el carácter de Dios yo no puedo tomar del capítulo 31, segmentarlo y creer que entonces ese es el único testimonio válido del carácter de Dios. Yo debo leer el capítulo 31 a la luz de todo ese arco metanarrativo, escriturístico que está allí en la Biblia, que me presenta un Dios que tiene distintas facetas, distintos atributos, y que a medida que me lo voy encontrando en diversas historias, me voy dando cuenta de que en algunas ocasiones Él castiga, de que en algunas ocasiones Él perdona, de que en algunas ocasiones Él ama, pero que en algunas ocasiones es justicia. Esto es supremamente importante, el entender el carácter canónico de Dios en las Escrituras, porque hay algunos que pueden llegar y tomar unos cuantos textos y enfatizar una cara de Dios, ¿no? Entonces, hay algunas personas que toman el aspecto de la gracia y el aspecto positivo y el aspecto del amor y lo enfatizan para decir, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, nada te va a ocurrir, todos nos vamos a salvar. Pero entonces, ¿qué hacemos con esos otros textos que complementan la balanza? Y creo que ese es un aspecto importante, porque en el pensamiento teológico muchas veces caemos en los extremos. Nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda, pero muchas veces el pensamiento bíblico requiere de equilibrio, requiere de una balanza en el medio donde nosotros logramos balancear
lo que yo encuentro en un texto que me apunta, por ejemplo, el número 31, un Dios que destruye a ciertos pueblos, pero al mismo tiempo tener una visión como la que aparece en Isaías de los capítulos 40 en adelante, donde todas las naciones vienen a adorar a Dios. Entonces, ambas cosas deben ser tomadas en cuenta a la hora de construir nuestro concepto de Dios, no solamente una. ¿Okay? Entonces, es muy importante esto a la hora de entender la Biblia, y es que la leamos desde una perspectiva canónica, ¿no? Que leamos toda la Biblia y no nos quedemos solo con un texto. Aquí en BioChannel no solo hay mensajes espirituales para el día a día, sino también hay mensajes teológicos que nos ayudan a entender un poco mejor la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que puedas haber tenido una experiencia hoy de crecimiento espiritual sobre cómo entender las Sagradas Escrituras.